Bienvenidos amigos, amigas, nuevamente vamos a participar juntos de esta audiencia general del Santo Padre desde el aula Pablo VI en el Vaticano. Las audiencias generales que nos permiten seguir las catequesis que el Santo Padre dirige a todos los fieles en el mundo. Ahí tenemos ya la entrada del Santo Padre al aula Pablo VI en el Vaticano para dirigir su catequesis, como decimos, a todo el mundo, que especialmente de un mes para atrás se han enfocado sobre el año de la fe y la importancia del año de la fe, cómo hablar de Dios, el año de la fe, la razonabilidad de la fe en Dios. También nos habló el Santo Padre de los caminos que conducen al conocimiento de Dios. También nos habló de el deseo de Dios. Todas estas catequesis, que algunas de ellas ustedes ya encuentran traducidas al español en la página del Vaticano, www.vatican.va. El Santo Padre da ahora comienzo a la audiencia general, que introducirá con el signo de la cruz y con el saludo litúrgico. Preparémonos entonces para acoger y recibir la bendición del Santo Padre. Et Spiritus Sancti. La paz del Señor esté con todos vosotros. Hemos iniciado la audiencia general. Vamos a escuchar el texto de la palabra de Dios que ilumina esta audiencia. De la carta de San Pablo apóstol a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Estamos leyendo entonces el texto de Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Es la palabra de Dios que ilumina en este día la catequesis del Santo Padre. La lectura tomada de Efesios, que nos recuerda ese hermoso himno a Dios, ese himno cristológico cuando dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Estamos escuchando el texto de Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Ahora en inglés también se hace lectura de este texto, que es la bendición que se da a Dios por bendecirnos a todos en la persona de Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, el Padre nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. En este momento, en lengua alemana, se proclama el texto de Efesios, la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 al 6. El Padre nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, según el designio benevolente de su voluntad. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que no alto do céu nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Foi assim que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença no amor. Predestinou-nos para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com o desígnio de benevolência da sua vontade. Palavra do Senhor. Palabra del Señor. En portugués se proclamaba este texto de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo primero, versículos del 3 al 6. Y también en árabe se proclama ahora esta palabra de San Pablo a los Efesios, que es una alabanza al Padre. Comienza diciendo: bendito sea Dios, una alabanza al Padre por la bendición con que nos ha bendecido en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el texto dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Otro idioma en el cual se proclama esta palabra, el idioma polaco, en donde también se proclaman estos versículos de la carta importante, esta carta tan elemental y tan fundamental de San Pablo a los Efesios. El Padre que nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos. Vamos a escuchar ahora la catequesis que el Santo Padre nos dirige en este día. Queridos hermanos y hermanas, al comienzo de la carta a los cristianos de Éfeso, el apóstol Pablo eleva una oración de bendición a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos introduce para vivir en este tiempo del Adviento, en el contexto del año de la fe. El tema de este himno de alabanza es el proyecto de Dios con relación al hombre, definido con los términos plenos de alegría, de estupor y de agradecimiento, como un designio de benevolencia, de misericordia y de amor. ¿Por qué el apóstol eleva a Dios desde el profundo de su corazón esta bendición?
Porque mirando su actuar en la historia de la salvación, que culmina en la encarnación, muerte y resurrección de Jesús, y allí contempla cómo el Padre Celestial nos haya escogido antes de la creación del mundo para ser sus hijos adoptivos en su Hijo unigénito Jesucristo. Nosotros existimos desde la eternidad en la mente de Dios, en un gran proyecto que Dios ha custodiado en sí mismo y que ha decidido actuar y revelar en la plenitud de los tiempos. San Pablo nos hace comprender entonces cómo toda la creación, y particularmente el hombre y la mujer, no sean el fruto del acaso, sino que responden a un designio de benevolencia de la razón eterna de Dios, que con la potencia creadora y redentora de su palabra da origen al mundo. Esta primera afirmación nos recuerda que nuestra vocación no es simplemente existir en el mundo, estar insertos en una historia y ni siquiera solamente el ser criaturas de Dios. Es algo más grande. Es haber sido escogidos por Dios antes de la creación del mundo en el Hijo Jesucristo. En Él, por tanto, nosotros existimos para poder decir desde siempre: Dios nos contempla en Cristo como hijos adoptivos. El designio de benevolencia de Dios, que viene calificado por el apóstol como un designio de amor, es definido el misterio de la voluntad divina, escondido y ahora manifestado en la persona de la obra de Jesucristo. La iniciativa divina precede a toda respuesta humana y es un don gratuito de su amor que nos involucra y nos transforma. Pero ¿cuál es el fin último de este designio misterioso? ¿Cuál es el centro de la voluntad de Dios? Es aquel, nos dice San Pablo, de llevarnos a Cristo, única cabeza de todas las cosas. En esta expresión encontramos una de las formulaciones centrales del Nuevo Testamento que nos hacen comprender el designio de Dios, su proyecto de amor hacia la entera humanidad. Una formulación que en el segundo siglo San Ireneo de León puso como núcleo de su cristología: recapitular todas las realidades en Cristo. Tal vez alguno de ustedes recuerda la fórmula usada por el Papa Pío X para la consagración del mundo al Sagrado Corazón de Jesús, cuando decía: instaurar todas las cosas en Cristo. Una fórmula que nos recuerda aquella expresión paulina y que también ha sido el lema de ese pontífice. El apóstol, sin embargo, habla precisamente de un recapitular el universo en Cristo. Y esto significa que en el gran designio de la creación y de la historia, Cristo se pone como centro de todo el camino del mundo. Algo que lleva en sí todo, que atrae así la entera realidad para superar la dispersión y el límite y conducir todo a la plenitud querida por Dios. Este designio de benevolencia no ha permanecido, por decir así, en el silencio de Dios, en la altura de su cielo, sino que Él lo ha hecho conocer entrando en relación con el hombre, al cual no le ha revelado solo una cosa, sino que se ha revelado a sí mismo. Él no ha comunicado simplemente un conjunto de verdades, sino que se ha autocomunicado a nosotros hasta ser uno de nosotros y encarnarse. El Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, dice: Dios quiso revelar su bondad y su sabiduría en sí mismo, no solo algo de sí, sino a sí mismo, y hacer conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, el Verbo hecho carne en el Espíritu Santo,
han ascendido al Padre y de esta manera han participado de la naturaleza divina. Dios no solamente dice algo, sino que se comunica, nos atrae a la divina naturaleza de manera que podamos estar involucrados en ella, divinizados. Dios revela su gran designio de amor entrando en relación con el hombre, acercándose a él hasta el punto de hacerse él mismo hombre. Y el concilio continúa diciendo, el Dios invisible, en su gran amor, habla a los hombres como amigos y vive entre ellos para invitarlos y admitirlos en la comunión consigo mismo. Solo con su inteligencia y con sus capacidades el hombre no habría sido capaz de alcanzar esta revelación tan luminosa del amor de Dios. Es Dios que ha abierto su cielo y se ha bajado para guiar al hombre en el abismo de su amor. Una vez más, San Pablo escribe a los cristianos de Corinto diciendo, aquellas cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni entraron nunca en el corazón del hombre, Dios las ha preparado para aquellos que lo aman. Y a nosotros Dios las ha revelado por medio del Espíritu. El Espíritu, de hecho, conoce bien todas las cosas, también la profundidad de Dios. Y San Juan Crisóstomo, en una célebre página como comentario del inicio de la carta a los Efesios, invita a gustar toda la belleza de este designio de benevolencia de Dios que se ha revelado en Cristo con estas palabras. ¿Qué te falta? Te has convertido en inmortal. Eres libre, eres hijo, eres justo, te has convertido en un hermano, te has convertido en un coheredero, reinas con Cristo eres glorificado, todo nos ha sido donado y como está escrito, ¿cómo no nos dará también todas las cosas junto a Él? Tu primicia es adorada por los ángeles. ¿Qué te hace falta? Esta comunión en Cristo por obra del Espíritu Santo, ofrecida por Dios a todos los hombres con la luz de la revelación, no es algo que viene a sobreponerse a nuestra humanidad, sino es el complemento de las aspiraciones más profundas de aquel deseo del infinito y de la plenitud que alberga en su intimidad el ser humano y lo abre a una felicidad no momentánea y limitada, sino eterna. San Buenaventura de Banorrello, refiriéndose a Dios que se revela y nos habla a través de las Sagradas Escrituras para llevarnos a Él, afirma lo siguiente: la Sagrada Escritura es el libro en el cual están escritas palabras de vida eterna, para que no solamente las creamos, sino también poseamos la vida eterna, en la cual veremos, amaremos y serán realizados todos nuestros deseos. Finalmente, el Beato Juan Pablo II recordaba que la revelación pone en la historia un punto de referencia del cual el hombre no puede prescindir si quiere llegar a comprender el misterio de su existencia. De otra parte, sin embargo, este conocimiento nos lleva constantemente al misterio de Dios que la mente no puede agotar, sino que solo puede acoger en la fe. En esta perspectiva, ¿qué es entonces un acto de fe? Es la respuesta del hombre a la revelación de Dios que se hace conocer, que se da a conocer, que manifiesta su designio de benevolencia. Y para usar una expresión agustiniana, dejarse aferrar por la verdad que es Dios, una verdad que es amor. Por esto San Pablo subraya cómo a Dios, que ha revelado su misterio, se deba la obediencia de la fe, una actitud con la cual el hombre libremente se abandona totalmente a Él, prestando la plena adhesión de la inteligencia y de la voluntad a Dios que se revela y
asumiendo voluntariamente Non è un atto di costrizione la revelación di que Él lasciarsi nos da. abbandonarsi all'oceano della bontà di Dio. Todo esto lleva a un cambio fundamental en la manera de relacionarse con la entera realidad. Todo aparece con una nueva luz. Se trata entonces de una verdadera conversión. Fe es un cambio de mentalidad, porque el Dios que se ha revelado en Cristo y ha hecho conocer su designio de amor, se aferra, nos atrae a Él, se convierte en el sentido que sostiene nuestra vida, la roca sobre la cual se puede encontrar estabilidad. En el Antiguo Testamento encontramos una densa expresión sobre la fe que Dios confía al profeta Isaías para que él la comunique al rey de Judá, Acaz. Dios afirma, si no creen, es decir, si no se mantienen fieles a Dios, no permaneceréis en pie. Existe, por tanto, una relación entre el estar y el comprender, que expresa muy bien cómo la fe sea un acoger en la vida la visión de Dios sobre la realidad. Dejar que sea Dios quien nos guíe con su palabra y con los sacramentos para entender qué debemos hacer, cuál es el camino que debemos recorrer, cómo vivir. Al mismo tiempo, sin embargo, es necesario comprender según lo que Dios es, ver con los ojos de Dios que hace más sólida la vida, que nos permite estar en pie y no caer. Queridos amigos, el Adviento es el tiempo litúrgico que hemos apenas iniciado y que nos prepara a la Santa Navidad. Se pone de frente a nosotros el luminoso misterio de la venida del Hijo de Dios, el gran designio de benevolencia con el cual Él quiere atraernos así para hacernos vivir en plena comunión de alegría y de paz con Él. El Adviento nos invita entonces, una vez más, en medio de tantas dificultades, a renovar nuestra certeza de que Dios está presente. Él ha entrado en el mundo, haciéndose hombre como nosotros, para llevar a plenitud su plan de amor. Y Dios pide que también nosotros nos convirtamos en un signo de su acción en el mundo, a través de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra caridad. Él quiere entrar en el mundo siempre de una manera nueva y quiere siempre de nuevo hacer resplandecer su luz en nuestra noche. Gracias. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments. Los peregrinos de lengua francesa expresan sus sentimientos de gratitud al Santo Padre y le aseguran su oración como sucesor de Pedro y su ministerio apostólico. Al final de esta audiencia se entonará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre dará su bendición apostólica que Él dirige a todos los seres queridos y especialmente a los enfermos, a los que sufren, a los niños, y bendecirá también los objetos de piedad que los participantes a la audiencia en el aula Pablo VI han traído. Hermanos y hermanas, el apóstol Pablo inicia su carta a los Efesios con una oración de bendición dirigida a Dios
el Padre de Jesucristo. Él Él observa su acción dentro de la historia, que culmina con la encarnación, la muerte y la resurrección de su Hijo Jesús. Pablo contempla a Dios que nos ha escogido desde antes de la creación del mundo para ser sus hijos adoptivos en su Hijo único Jesucristo. El hombre y la mujer no son frutos del azar, sino frutos del designio de benevolencia de Dios, del misterio de su voluntad. El designio divino es de reunir todas las cosas bajo una sola cabeza, que es Cristo, y Él conduce a la plenitud de la voluntad del Padre. Celle-ci est l'œuvre de l'Esprit Saint. Elle est offerte dans le Christ à tous les hommes. Elle est aussi l'accomplissement des désirs d'infini présents dans l'être humain. En ce sens, la foi est la réponse de l'homme a la revelación de Dios. La fe es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Es un acto por el cual se deja tomar por la verdad. Dios es amor y el hombre está llamado a la obediencia de la fe, a una verdad de conversión. Queridos amigos, el tiempo del Adviento nos pone de frente a este gran designio de benevolencia por el cual Dios nos llama a sí mismo y nos hace vivir en plena comunión de alegría y de paz con Él. Que por nuestra fe, esperanza y caridad Dios siga resplandeciendo todos los días. Y un saludo a todos los peregrinos de lengua francesa, particularmente el grupo Días del Señor. El Adviento nos invite a renovar nuestra certeza de que Dios está presente en medio de nosotros. Dios es la roca que nos da la estabilidad necesaria para permanecer en Él todos los días. Buena peregrinación a todos. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims. Ahora los peregrinos de lengua inglesa presentan también su saludo al Santo Padre. Le aseguran sus oraciones como sucesor de Pedro y por su ministerio apostólico. Se recuerda igualmente que al final de la audiencia el Santo Padre dará su bendición apostólica para todos los que siguen esta audiencia, para todos los seres queridos, especialmente los que sufren, los enfermos y los niños. And in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. El Santo Padre dirige ahora una breve catequesis a los peregrinos de lengua inglesa, recordándoles que en este año de la fe empezamos el Adviento reflexionando sobre el gran plan de Dios de la salvación. Este es el gran himno con el cual San Pablo en la carta a los Efesios ora y da gracias al amor de Dios que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser sus hijos e hijas adoptivos. Este es el plan de la unidad de todo en Cristo, porque la creación encuentra su total cumplimiento en Él. Corresponds to our deepest human hopes and aspirations, and it invites us to respond by offering God the obedience of faith. As our free assent of mind and will to divine revelation, faith calls us to conversion. Con nuestra libertad podemos a recibir esta verdad y adherirnos a la divina revelación de Dios. Y la fe nos llama a la conversión y a llevar un nuevo camino, mirando la realidad y del mundo que nos rodea. Y ofrezco un cordial saludo a todos los peregrinos de los grupos que vienen de la Arquidiócesis de Milwaukee. También mi saludo para los visitantes del Colegio Anglicano. Y agradezco al coro por sus oraciones y sus canciones. Y saludo a todos los peregrinos que vienen de diferentes países.
Invoco la bendición de Dios para todos, gozo y paz. Gracias. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache Ahora los peregrinos de lengua alemana presentan también su saludo durch die al Santo Teilnahme an Padre. dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. El Santo Padre da un saludo a los peregrinos de lengua alemana y una breve catequesis, recordando que al principio de esta audiencia hemos leído algunos versículos importantes de la carta de Pablo a los Efesios, en los cuales Él nos dice que en Dios fuimos creados antes de la creación del mundo. Dass die Menschen durch Christus, das fleischgewordene Wort, im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben und der göttlichen Natur teilhaft werden. Gott kommt unserer tiefen Sehnsucht nach Sinn und Erfüllung unseres Lebens zuvor und öffnet uns die unbegrenzte Weite. La oración de bendición que el apóstol Pablo eleva a Dios Padre en la carta a los Efesios nos introduce a vivir el tiempo de Adviento en el contexto del año de la fe. El tema de este himno de alabanza es el plan de Dios para el hombre, definido con términos de gozo, asombro y agradecimiento como un designio benevolente de misericordia y amor. Antwort auf Gottes sich zeigen ist Gehorsam des Glaubens, eine Haltung, in der der Mensch in Freiheit anerkennt, dass die Liebe Gottes das Ziel seines Lebens ist, dazu im Ja zu sagen. Esta es la audiencia general desde el aula Pablo VI en el Vaticano, en las catequesis sobre el año de la fe que el Santo Padre dirige a la Iglesia Universal, hoy con el tema Dios se revela en su designio de benevolencia. Ein solcher Glaube, in dem der Mensch sich dem Herrn übergibt und mit ihm so inwendig eins wird, führt zu einer Veränderung in uns selber. Gott ergreift uns und zieht uns an sich. Der Glaube lässt uns teilhaben an der Wahrheit und Weisheit Gottes. So können wir uns von ihm recht führen lassen. Durch ihn erhalten wir Standfestigkeit in unserem Leben. Das Festhalten an Gott und am Glauben ist so ein Schutz vor dem Fallen in die Haltlosigkeit und in die Beliebigkeit. Y un saludo cordial a todos los peregrinos de lengua alemana. Que podamos tener en María en este tiempo de Adviento la alegría de creer en Cristo nuestro Señor. Sí, gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que complacido hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, la oración de bendición que el apóstol Pablo eleva a Dios Padre en la carta a los Efesios nos introduce a vivir el tiempo de Adviento en el contexto del año de la fe. El tema de este himno de alabanza es el plan de Dios para el hombre, definido con términos de gozo, asombro y agradecimiento, come un designio benevolente di misericordia y amor. El apóstol eleva esta bendición a Dios porque ve su obrar en la historia de salvación, cuyo culmen ha sido la encarnación, muerte y resurrección de Jesús, y comprende cómo el Padre nos ha elegido antes de la creación del mundo para ser sus hijos adoptivos en su Hijo unigénito Jesucristo. El plan de amor es definido como el misterio de la voluntad divina, escondido y manifestado en Cristo. Dicha iniciativa preside toda la respuesta humana, es un don gratuito de su amor que nos acoge y transforma. El acto de fe es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Todo esto conduce a una conversión, a un cambio de mentalidad, porque Dios que se ha revelado en Cristo nos atrae hacia Él, dando pleno sentido a nuestra existencia, siendo la roca sobre la cual se encuentra estabilidad. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. Gracias. Invito a todos a signo de la acción de Dios en el mundo por medio de la fe, la esperanza, la caridad. El Señor quiere siempre hacer resplandecer nuevamente su luz en la noche. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, o tempo litúrgico do Advento prepara-nos para acolher e aderir ao grande desígnio de benevolência de Deus que o Natal de seu Filho, feito homem como nós, coloca diante dos nossos olhos. Tal desígnio não ficou oculto no alto dos céus, mas Deus, na riqueza de seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles, para os convidar e admitir a comunhão com Ele em Cristo por obra do Espírito Santo. Esta comunhão é a realização daquele desejo infinito de plenitude que habita no íntimo do ser humano e o abre para a felicidade eterna. Entretanto, a nossa mente não consegue abarcar completamente este designio de benevolenza divina, mas pode apenas recebê-lo e acolhê-lo na fé. O acto de fé é a resposta do homem à revelação que Deus se dignou fazer-lhe,
acolhendo na vida o benevolente desígnio que Ele tem para a humanidade e a criação inteira. Recapitular tudo em Cristo, reunindo nele o que é no céu e na terra. Amados peregrinos de língua portuguesa, cordiais saudações para todos vós, de modo especial para os fiéis cristãos de Goiânia, invocando sobre os vossos passos a graça de encontro com Deus. Jesus Cristo é a tenda divina no meio de nós. Ide até Ele, vivei na sua graça e tereis a vida eterna. Sobre vós e vossas famílias, deis a minha bênção. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر الحجاج الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا. En árabe también se dirige a los fieles una pequeña catequesis en este día en que el Santo Padre ha dirigido su catequesis a los presentes y a todos los fieles en el mundo sobre Dios que se revela en su designio de benevolencia. Recordando el comienzo de la carta a los cristianos de Éfeso, el apóstol Pablo eleva una oración de bendición a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos introduce para vivir este tiempo del Adviento en el contexto del año de la fe. Continuaba el Santo Padre diciendo que el tema de este himno de alabanza es el proyecto de Dios con relación al hombre, definido con los términos plenos de alegría, de estupor y de agradecimiento, como un designio de benevolencia, de misericordia y de amor. ¿Por qué el apóstol eleva a Dios? El apóstol Pablo se refería al Santo Padre, eleva a Dios desde el profundo de su corazón esta bendición, porque mira su actuar en la historia de la salvación culminado o que encuentra su culmen en la encarnación, muerte y resurrección de Jesús, y contempla cómo el Padre Celestial nos ha escogido antes de la creación del mundo para ser sus hijos adoptivos de su Hijo unigénito, Jesucristo. Nosotros existimos, continúa el Santo Padre, desde la eternidad en la mente de Dios, en un gran proyecto que Dios ha custodiado en sí mismo y que ha decidido de actuar y de revelar en la plenitud de los tiempos. San Pablo de esa manera nos hace comprender entonces cómo toda la creación y en particular el hombre y la mujer no sean fruto del acaso, sino que responden a un designio de benevolencia de la razón eterna de Dios que con la potencia creadora y redentora de su palabra da origen al mundo. Esta primera afirmación nos recuerda el Santo Padre diciéndonos que la vocación no es simplemente un existir en el mundo, un estar puestos en la historia y ni siquiera solamente ser criaturas de Dios, sino que es algo más grande, el haber sido escogidos por Dios antes de la creación del mundo en su Hijo Jesucristo. Al Papa Ierusalim in Agil Jamia, al Natikin al Arabia, Leo Bereg al Rabiam Jamiakum. El Santo Padre dice que ora por todas las personas de lengua árabe, que Dios los bendiga a todos. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świętej. Ahora los peregrinos de lengua polaca también presentan su saludo al Santo Padre. Związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie,
a następnie Ojciec Święty udzieli nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa. Obejmuje nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. El Santo Padre en la audiencia se preguntaba, ¿qué es un acto de fe? Y respondía, el acto de fe es la respuesta del hombre a la revelación de Dios que se da a conocer, que manifiesta su designio de benevolencia y, para usar una expresión agustiniana, se deja aferrar por la verdad que es Dios, una verdad que es amor. Por esto San Pablo, continuaba el Papa, subraya cómo a Dios que se ha revelado en su misterio se deba la obediencia de la fe, la actitud con la cual el hombre libremente se abandona totalmente a Él, dando la plena adhesión de su inteligencia y de su voluntad a Dios, que se revela, y reafirmando voluntariamente y adhiriéndose voluntariamente a la revelación que Él le da. Todo esto, dice el Santo Padre, lleva a un cambio fundamental en la manera de relacionarse con la entera realidad. Todo aparece en una nueva luz. Se trata, por tanto, de una verdadera conversión, fe que es un cambio de mentalidad, porque el Dios que se ha revelado en Cristo y nos ha hecho conocer su designio de amor, nos aferra, nos llama a sí mismo, se convierte en el sentido que sostiene nuestra vida, en la roca sobre la cual se puede encontrar estabilidad. I otwiera ją nie na jakieś szczęście chwilowe i ograniczone, lecz na szczęście wieczne. Witam polskich pielgrzymów. El Santo Padre presenta su saludo a los peregrinos de lengua polaca. Drodzy przyjaciele, Advent zaprasza. Queridos amigos, el Adviento nos invita a renovar la certeza de que Dios está presente entre nosotros. Él ha entrado en el mundo haciéndose hombre para llevar la plenitud de su plan de amor. Y nosotros, a través de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra caridad, podemos ser testigos de esta presencia ante el mundo. Nos acompañe su bendición. Un breve saludo en lengua checa. Saludo cordialmente a todos los peregrinos checos. En este tiempo de Adviento, prepárense para la venida del Señor con el corazón similar a aquel de María, de manera que Cristo pueda venir también hoy en la sociedad a través de ustedes. Y un saludo en lengua eslovaca. Saludo cordialmente a los peregrinos eslovacos, particularmente el coro Salite Deo del gimnasio San José Calasanz de los padres escolapios de Nitra, que celebran los 25 años de su reapertura. Hermanos y hermanas, queridos jóvenes, bien, se hace un canto de homenaje al Santo Padre por parte de los peregrinos de lengua eslovaca. Hermanos y hermanas, queridos jóvenes, en el año jubilar de San Cirilo y Metodio, continúen, sigan glorificando a Dios con su canto y sobre todo con su ejemplar testimonio cristiano. Los bendigo con afecto y cariño, alabado sea Jesucristo. Beatissimo Padre, Ahora los peregrinos de lengua italiana también presentan su saludo al Santo Padre y le expresan la sincera devoción y filial gratitud y lo acompañan con fervorosas oraciones al Señor por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico.
A conclusione di questo Y se recuerda que como conclusión de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Y terminado el canto, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que se hace extensiva a todas las personas queridas, de manera especial a los niños, a los enfermos y a quienes sufren. Anche oggi comincio con un appello. El Santo Padre dice que también hoy comienza con un llamado porque siguen llegando preocupantes noticias sobre la grave crisis humanitaria en el este de la República Democrática del Congo, que desde hace meses se ha convertido en un teatro de confrontaciones armadas y de violencia. Una gran parte de la población les faltan los medios de primaria subsistencia y millones de habitantes tuvieron que abandonar sus propias casas para buscar un refugio en otras partes. Entonces, dice el Santo Padre, renuevo mi llamado al diálogo y a la reconciliación y pido a la comunidad internacional que tome las medidas necesarias para ayudar a las necesidades de la población. Entonces, un llamado del Santo Padre por la grave crisis humanitaria que se vive en una parte de la República Democrática del Congo, que desde hace meses se ha convertido en un teatro de batallas y de guerras y de violencia. Y saluda a las hijas de María Santísima del Orto, ahí están, del huerto. Con ocasión de la beatificación de Sor María Crescencia Pérez, y las animo para que sigan con fidelidad y alegría su servicio al Evangelio y a los hermanos en el ejemplo de la nueva beata. También a los fieles de la parroquia de Santa Ana en Foggia, al sur de Italia. Saludo a los fieles. Y a los voluntarios del dispensario de Santa Marta en el Vaticano. Les aseguro a cada uno de ustedes el recuerdo en la oración para que el Señor los haga testigos siempre más generosos. Saludo a los representantes de la Federación Italiana de los Panaderos y les agradezco por ese don generoso de los panetones de Navidad destinados a las obras de la caridad del Papa. Les agradezco. Finalmente, un saludo. Saludo a los jóvenes, a los enfermos, a los nuevos esposos. Que el tiempo de Adviento que hemos iniciado hace poco prenda las luces en estos días para que el ejemplo de la Virgen Inmaculada nos anime, que ella nos guíe, queridos jóvenes, en el camino de adhesión a Cristo. Y para ustedes, queridos enfermos, María sea aquella que sostiene su esperanza y que sea una guía para ustedes, queridos nuevos esposos, para construir su familia. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor,
que hizo el cielo y la tierra. Recibamos la bendición del Santo Padre. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amigos, amigas, televidentes del canal Cristovisión, de esta manera hemos participado también nosotros, gracias a la transmisión de nuestro canal Cristovisión, de la audiencia general del Santo Padre del Aula Pablo VI, hoy 5 de diciembre del 2012. Audiencia general que llevó hasta nosotros las catequesis de este día sobre el año de la fe, recordándonos que Dios revela su designio de benevolencia a todos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en la transmisión del canal Cristovisión.